Buenos días, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara. Nos encontramos con Jairo Andrade, quien es el ganador de este año de la 12ª edición de Premio de Narrativa del Siglo XXI de Editores. Agradecemos a la editorial por permitirnos esta entrevista. Jairo, bienvenido. Muchas gracias por platicar con nosotros. Perdón, ya no te dejan. Tu novela se llama Cadáveres de Papel. Me pareció un texto un tanto confuso, interesante. Mientras se iba desarrollando la historia, parecía que se iban dando como pistas de por qué los personajes actuaban de esa manera, los escenarios en los que se presentaban, y hay una historia de fondo. ¿Nos quisieras platicar un poco sobre cómo se originó la narración? Claro, con todo gusto, Tania. Esta novela tiene un carácter un tanto oscuro, digamos, una trama más bien ardua para el lector hasta cierto punto, porque intenta referir esa realidad histórica desde la que parte, que, como tú decías, poco a poco se va desilvanando, y que realmente se trata de un hecho lamentable de terrorismo en Colombia, en el cual se produjo un atentado explosivo. Se voló un avión en 1989 con un saldo muy alto de víctimas civiles, inocentes, ni siquiera era un avión oficial o militar. En todo caso, ese hecho, que constituye pues un crimen a todas luces de carácter terrorista y por otra parte una masacre, digamos, todavía continúa en oscuridad, en impunidad, digamos. Entonces, ese hecho, los hechos manipulados por diversos factores relativos a la sociedad colombiana, pues son como el germen y la razón última por la que la novela también se porta de esa manera. Digamos que hace una suerte de paralelo entre la manipulación de la realidad histórica y la manipulación de la ficción en el caso de la trama. Bueno, a mí no me quedó claro los personajes, por ejemplo, esta señora del circo, muy peculiar su caracterización, y en la novela después dice, no, es que es una metáfora, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona el juego de mezclar fragmentos que sucedieron con la ficción, o qué partes son de verdad licencias literarias como metáforas o analogías o qué? Sí, Tania, yo creo que todos los hechos narrados son, por supuesto, ficcionales. La referencia mínima está establecida alrededor del hecho histórico, pero la idea precisamente de la novela es construir, digamos, o apoyarse en la ficción para presentar esa suerte de incongruencia, digamos, entre unos hechos que deberían haber sido esclarecidos y nunca lo fueron, de manera que la ficción es, creo yo, el mejor mecanismo para hablar de forma no evidente sobre situaciones que vendrían a ser realmente impenetrables desde el punto de vista de la, digamos, por ejemplo, del ensayo, de la razón pura, digamos, de la relación veraz de hechos. Entonces, en esa medida, toda la construcción tanto de los personajes como de la trama misma está contaminada de ficción, diría yo, está excedida de ficción. Bueno,
curiosidad personal, ¿has tenido o has participado tú en algún tipo de escuela de escritores que se asemeje un poco a estas técnicas que tenía el profesor para obligar a los estudiantes, ¿no? Es que fue muy divertido y al mismo tiempo dije, bueno, parece un poco exagerado, pero también yo estoy un poco alejada de cómo es la vida de los escritores y bueno, se me hizo interesante y quisiera saber. Bueno, sí, yo tengo una trayectoria más bien larga como tallerista, como director de talleres literarios y en efecto pues hay bastante de exageración, todo es una hipérbole, en ese mismo sentido los personajes de alguna manera todos son una suerte de exageración alrededor de una categoría, de un tipo social, de un personaje típico, etcétera, pero bueno, yo siempre he creído que un taller literario es lo más parecido a un manicomio que uno puede encontrar, entonces en ese sentido, y lo digo por experiencia propia, además escribir ya es una aproximación bastante sustancial al mundo, digamos, de la locura, de forma pues que en cierto modo hay una hipérbole, pero pues algunos elementos seguramente están también recogidos de la experiencia personal. Algo que te gustaría agregar, bueno, al público que no se ha acercado a la novela, ¿cuál sería lo más atractivo, ya visto tu trabajo terminado, para compartirlo? Sí, bueno, yo creo que de alguna manera la novela es también una suerte de vuelta de tuerca al enigma típico de la novela del género negro, digamos, una especie de parodia y delirante, eso sí, que apuesta largo, digamos, por ese tipo de presunciones en las que el lector escribe, digamos. Yo pienso que la idea de la novela, más allá de ese concepto del que hablábamos en su relación con un hecho histórico, oscuro y confuso, pues apunta un poco a que el lector escriba, componga, recomponga y arme ese laberinto de cadáveres ficticios que hay en la novela. Pues muchas gracias por haber sintonizado Grado Cero. Eso ha sido todo por hoy y gracias.